escuchar la respuesta del Poder Ejecutivo al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, respecto a la demanda de Víctor Polay, el terrorista. Sostiene que se habrían vulnerado los derechos a las garantías judiciales que están en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que se habría vulnerado el principio de legalidad y no retroactividad y la protección judicial. La primera aclaración es que esta denuncia, este petitorio, no tiene relación alguna con la condena y la carcelería efectiva que purga este terrorista condenado a prisión por los crímenes que cometió en contra de millones de peruanos y de la propiedad. Creo que como presidente del Consejo de Ministros, y como lo ha dicho la señora Presidenta de la República en la mañana de manera clara, nosotros podemos afirmar que bajo ningún punto de vista y bajo ninguna consideración el Estado, el gobierno va a dar pie a que se enerve el sentido de las sentencias pedidas por los tribunales peruanos, que repito, ese no es el tema de fondo de este proceso, y tampoco vamos a permitir que estos terroristas que causaron tanto daño y tanto desasosiego por varias décadas a los peruanos puedan circular libremente sus peticiones en los organismos jurisdiccionales internacionales, porque el Estado, como ustedes lo conocen, tiene una defensa efectiva y eficiente y vamos a actuar en consecuencia. Ese es el sentido de esta reunión. Cada uno de los órganos y los ministerios que estamos acá presentes representamos de manera unívoca y unitaria y sólida al Estado peruano. Y debo reiterar lo que ha dicho la Presidenta de la República: vamos a defender los altos intereses del país, de la nación y de los 33 millones de peruanos a través de todas nuestras capacidades, atribuciones y esfuerzos que hemos venido coordinando y vamos a continuar coordinando. Es por eso que en esta reunión que hemos tenido con los sectores que he mencionado, hemos decidido en primer lugar activar el grupo de trabajo intersectorial para la defensa jurídica del Estado en casos de terrorismo ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. ¿Qué significa esto? Que vamos a convocar a todas las instancias y poderes públicos del Estado para reuniones bimensuales de coordinación y de planificación para la defensa del Estado. Esta institución ya existía desde el año 2015 y lo que vamos a hacer en este momento va a ser reforzarla y activarla para una mejor defensa de los intereses de Perú. En segundo lugar, creemos que se requiere un apoyo sustancial para la gestión de recursos adicionales para la Procuraduría General del Estado, en concreto para la Procuraduría Supranacional. Vamos a reforzar el equipo de abogados, de expertos, de peritos y de tecnología necesaria para la mejor defensa del Estado. En este momento estamos haciendo una defensa eficiente, no solamente a través de la Procuraduría, sino también ante nuestros representantes, ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Nuestro embajador en la OEA, nuestro embajador en Costa Rica están en constante comunicación con nosotros y hemos agrupado un mecanismo de consulta diaria e inmediata que nos va a permitir la mejor defensa del Estado peruano. Es por eso que vamos a comprometer recursos adicionales para el fortalecimiento de esta Procuraduría, para que este trabajo que ha venido desarrollándose de manera eficiente pueda abocarse al conocimiento de aquellos casos que requieren ser archivados ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En los últimos años, el Perú se ha convertido en el tercer país que más peticiones tiene. Era el primero hasta antes del año 2010. Y lo que nosotros pretendemos es reducir sustancialmente este número de casos a través de una defensa profesional, técnica y también política. Y sobre esto último también debo remarcar que se ha decidido organizar una visita al más alto nivel ante los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para posicionar la defensa internacional del Perú y llevar la voz de 33 millones de peruanos a estas instituciones, a estas organizaciones,
que de manera casi automática, aquí sí va un comentario de quien habla como presidente del Consejo de Ministros. Estamos viendo cómo de manera sistemática, automática, estas instituciones, ¿no es cierto?, aceptan las peticiones y las denuncias contra el Estado peruano. Creemos que esto requiere de una revisión, de un posicionamiento político internacional claro del Perú, el que vamos a trabajar con la Cancillería y, por supuesto, bajo el liderazgo de la señora Presidenta Constitucional de la República. En consecuencia, reitero, el Perú va a tener una posición absolutamente firme. No vamos a permitir que el terrorista Pollay pueda utilizar el sistema interamericano para intentar enervar los efectos de una sentencia que lo ha condenado. Y en tercer lugar, esta oportunidad va a servir para reforzar el trabajo interinstitucional del Estado, en el que ciertamente convocamos a todos los poderes y organismos constitucionalmente autónomos, concretamente al Congreso de la República, al Poder Judicial, al Ministerio Público, a quienes convocaremos en su momento para poder hacer un seguimiento como Estado peruano y en la defensa de los derechos de todos los peruanos. Dicho esto, le cedo el uso de la palabra al señor Ministro de Justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Premier. Sí, efectivamente, quisiera yo en primer lugar señalar enfáticamente que de parte de la Procuraduría General del Estado no ha existido ninguna omisión, retardo ni negligencia en el cumplimiento de sus funciones. El Estado, en este caso, está correctamente defendido. El Estado, que seguramente ya lo va a ampliar el procurador, es que emitida la admisión de la demanda, corresponde a la parte demandante efectuar las observaciones, que hasta la fecha, de acuerdo al informe que hemos tenido, la Procuraduría no ha recibido ninguna notificación. Corresponde entonces a la Procuraduría esperar pacientemente que eso suceda para inmediatamente reaccionar. Sin embargo, la Procuraduría ha emitido ya los oficios a los diferentes sectores. Los sectores ya emitieron los informes, de manera que la Procuraduría está lista para contestar cualquier observación de la parte demandante. Eso en primer lugar. En segundo lugar, conforme a lo que hemos conversado y siguiendo las indicaciones del Premier, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en los próximos días emitirá una resolución ministerial activando el grupo de trabajo multisectorial, donde será incluido un representante del Ministerio Público y el Poder Judicial, junto a la Procuraduría y también, por supuesto, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para reforzar el trabajo, para coordinar el trabajo con mayor eficiencia y eficacia, estableciendo reuniones ordinarias, si fuera posible, cada 2 meses. Y, por supuesto, también el Ministerio de Justicia hará el acompañamiento para reforzar con más recursos a la Procuraduría a fin de que puedan cumplir eficientemente su trabajo. Nada más de mi parte. Muchas gracias. Gracias. El doctor Soria Luján. Muchas gracias, señor presidente del Consejo de Ministros, señor ministro de Justicia, colegas procuradores. Quizá habría que nuevamente resaltar, como ya se ha dicho, que estamos ante un tema que es un tema de Estado. Y es por ello que ustedes ven aquí sentados en esta mesa, no solo a los representantes del Poder Ejecutivo propiamente, sino también del Sistema de Defensa Jurídica del Estado. La Procuraduría General del Estado, la Procuraduría Especializada Supranacional, la Procuraduría Especializada en casos de terrorismo. Trabajar por un objetivo de Estado implica que haya una sola estrategia y que todas las entidades involucradas que contribuyan a esta estrategia se reúnan y realicen todos los pasos para hacer una defensa eficiente. Concretamente, en el caso del informe de admisibilidad del señor Pollay Campos, lo que debemos recordar, y eso lo van a encontrar también en el contenido del informe de admisibilidad del 20 de marzo de 2022, es que recibida la petición, transcurrieron poco más de 10 años
por procedimientos internos de la propia comisión ajenos al Estado peruano, y luego de ello se corre traslado del escrito de petición del señor Polay, el cual fue respondido oportunamente por el Estado peruano a través de su Procuraduría Supranacional. Y precisamente en el informe decía, ustedes van a poder encontrar una reseña de esa respuesta del Estado. Con posterioridad a esa respuesta, la comisión hace ya un análisis de si los requisitos de admisibilidad se cumplen, y en este caso, habiendo considerado que así ha sido, ha hecho el mencionado informe de admisibilidad, que se ha corrido al Estado peruano para que nosotros podamos responder. La respuesta, esta segunda respuesta, tiene que quedar claro que obedece a ciertos tiempos, procedimientos para los cuales ya estamos preparados. Como bien dijo el señor ministro, en estos casos se espera también la respuesta del peticionario al informe de admisibilidad. Y luego de ello es que el Estado peruano analiza tanto el informe de la comisión como del peticionario para hacer una respuesta oportuna y eficaz. Los tiempos entonces son los correctos. La Procuraduría Supranacional ya ha solicitado y ha recibido información de los sectores involucrados, y el procedimiento continúa con todas las garantías de que el Estado no bajará la guardia respecto de este caso. Y en tercer lugar, también es importante resaltar y agradecer el apoyo que desde el Poder Ejecutivo se va a realizar, tanto para activar el grupo de trabajo al cual se ha hecho mención, como también la posibilidad de fortalecer desde el punto de vista de los recursos a la Procuraduría General del Estado y concretamente a la Procuraduría Supranacional. La defensa jurídica del Estado materiales, y será nuestro compromiso como cabeza del sistema llevarlos a cabo de la manera más efectiva para que todos estos petitorios puedan ser rechazados y archivados. Y finalmente quisiera resaltar algo que también ya se ha dicho, que este trámite de este informe de admisibilidad y todo lo que ocurra después no incide, ¿no? Repetimos, no incide bajo ninguna posibilidad en un supuesto de liberación del señor Polay. Él está cumpliendo una condena dada por un juicio donde se han dado todas las garantías, y esa condena se cumplirá. Y en segundo lugar, este informe de admisibilidad y su trámite tampoco incidirá en un cambio de régimen de establecimiento penitenciario. Los motivos por los cuales se impulsa esta petición atienden a otras circunstancias que mi colega, el Procurador Supranacional Adjunto, probablemente las pueda desarrollar de manera sucinta ahora, pero es importante aclarar esos dos puntos, ¿no es cierto? No estamos hablando aquí de ninguna acción inminente de liberación y mucho menos de traslado de establecimiento penitenciario. Dicho eso, entonces, el Sistema de Defensa Jurídica del Estado, que encabeza la Procuraduría General del Estado, ratifica su compromiso de ser un actor que colabore de manera decidida en la defensa del Estado peruano en este tipo de casos. Muchas gracias. Muchas gracias. El doctor Milko Ruiz, por favor. Adelante. Gracias, señor Premier, señor ministro, señor procurador, colega procurador Supra. Buenas tardes a todos. Bueno, hemos tenido una reunión, como ya lo ha adelantado y lo ha expresado el señor Premier, en la cual estamos coordinando la defensa del Estado en el caso del cabecilla Víctor Polay. De parte de la Procuraduría Especializada en Delito de Terrorismo, hemos estado permanentemente coordinando con la Procuraduría Supranacional, brindando la información para que este caso sea rechazado, ¿no? Oportunamente. Nosotros ya tenemos, conjuntamente con la Fiscalía y ante el Poder Judicial, una condena, como lo ha expresado el señor Procurador,
la cual tiene que cumplirse. No hay ningún peligro de liberación, se va a tener que cumplir y hemos ejecutado también las medidas de embargo contra los bienes de Víctor Polay. Ya estamos a punto de realizar los remates y para recuperar parte de la reparación civil que este criminal le debe al Estado. Asimismo, debo informar que el cabecilla Víctor Polay todavía tiene cuentas pendientes con la justicia. Tiene un proceso judicial abierto por el asesinato y masacre de las Gardenias que se dio en los años 80 y que continuó con esa política de asesinatos hasta el año 92. Va a tener que rendir cuentas de ello. Ya formalizó la Fiscalía Provincial del doctor Luis Valdivia ante el Poder Judicial la formalización. Una denuncia que se inició por acción de la Procuraduría Especializada, un hecho que no está en su proceso principal. Asimismo, tiene una investigación pendiente por apología al terrorismo, por un libro que él publicó y que hacía apología flagrante del delito de terrorismo. Por nuestra parte, eso es lo que tenemos que informar y coadyuvaremos con todas las acciones con la Procuraduría Supranacional y la Procuraduría General del Estado. Gracias. Muchas gracias. Finalmente, el doctor Yaja. Muchas gracias, buenas tardes con todos y todas. En principio, reiterar lo ya señalado tanto por el Procurador General, por el Ministro y por el señor Premier, en que el Estado a nivel interno como a nivel supranacional tiene una lucha frontal contra todo lo que implique el terrorismo en el Perú. Hay una lucha frontal a nivel nacional a través de sentencias que se han desarrollado bajo parámetros constitucionales y convencionales en sede nacional. Y en sede supranacional lo que hace la defensa del Estado es básicamente defenderlas. No hay ni un informe del Estado peruano, ninguna audiencia, ninguna reunión de trabajo en la cual esta posición se ponga sobre discusión. Importante saber es dónde nos encontramos en la actualidad respecto al proceso de Polay Campos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay que diferenciar primero lo que es la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. La Comisión Interamericana es una primera fase que tiene dos fases claramente marcadas, la admisibilidad y la del fondo. Acabamos de concluir la primera fase procesal en la Comisión Interamericana, que es básicamente una revisión de aspectos procesales. Cierto es que hay una revisión muy preliminar de aspectos señalados en la denuncia de la defensa técnica de Polay Campos, pero cierto es también que en la fase de fondo, que es la que estamos iniciando, que es un proceso que dura aproximadamente 4 años, el proceso ante la Comisión Interamericana suele durar entre 6 a 8 años, el Estado se defiende sustantivamente la posición y la defensa legal, no solamente de las sentencias de los órganos jurisdiccionales, sino también el régimen penitenciario de procesados por terrorismo, como en el caso de Polay Campos, que inclusive se fugó alguna vez, y señala y solicita la convencionalidad y que ésta sea reconocida no solamente a nivel nacional, sino también a nivel supranacional. Bien, entonces nos encontramos ante la Comisión Interamericana en un proceso que dura aproximadamente 6 años. El informe de admisibilidad, que es materia de debate estos últimos días, hace solamente un análisis procedimental para abocarse a la causa, ya se abocó, y ahora lo que corresponde es una defensa del Estado en el marco de sus competencias. ¿Qué es lo que pasa cuando nos notifican al Estado peruano de una petición? Nosotros presentamos un informe de primera respuesta. Ese informe de primera respuesta ya fue presentado en el año 2021, dentro del plazo que se establece en la Comisión. Nos han notificado recientemente en el año 2022 el informe de admisibilidad. Y aquí es importante aclarar algo. Reglamentariamente, por parte de la Comisión Interamericana, el Estado peruano está habilitado a presentar el informe de observaciones adicionales sobre el fondo, así se denomina este informe, una vez que haya recibido el informe de nuestra contraparte. Y esto tiene una lógica, porque el Estado peruano tiene que observar no solamente el informe de admisibilidad, sino también el escrito de los representantes. Un punto importante es señalar que ni bien hemos sido notificados con el informe de admisibilidad, esto en el año 2022, la Procuraduría Supranacional ha remitido y ha solicitado información a todos los sectores involucrados, desde la alta dirección del Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Ministerio de Justicia, claro está, y otros sectores. A la fecha todos esos sectores ya respondieron a las solicitudes de información de la Procuraduría y la Procuraduría tiene una estrategia. Lo que se está esperando es que nos notifiquen.
con este escrito de nuestra contraparte e inmediatamente pasará la respuesta. No ha habido ningún acto, ningún informe que el Estado haya emitido que no cuente con informes técnicos de todos los sectores. Y acá es importante señalar que la posición del Estado en materia de terrorismo no se circunscribe únicamente a la Procuraduría Supranacional, sino que se nutre y se consolida con la posición tanto de los sectores del órgano jurisdiccional como los sectores también que revisten algún tipo de órgano político. Seguro van a haber algunas otras preguntas y profundizar más adelante, pero me voy a quedar o voy a precisar dos ideas. El proceso que se lleva ante la Comisión Interamericana no se pone en discusión en ninguna manera si se condenó de manera correcta o incorrecta a Pollay Campos. Eso no es materia de discusión. Es materialmente imposible que en este proceso a nivel de la Comisión Interamericana se pueda ordenar la libertad de Pollay Campos. Uno, porque no se discute en el procedimiento, y dos, porque no tiene la fuerza para hacerlo. La Comisión Interamericana no emite sentencias. En el caso negado que llegara a la fase final de la comisión, que es un informe de fondo con recomendaciones, esos informes en principio no son vinculantes. Y la posición del Estado, no solamente en este caso, sino en los casos en general que se tienen en materia de terrorismo, es que no se da ni un paso atrás. La Comisión Interamericana sabe que el Estado peruano en materia de terrorismo tiene una posición consolidada en la defensa de sus instituciones, de sus resoluciones judiciales, de sus resoluciones de todos los órganos en materia del sistema de justicia y sobre todo una posición consolidada en el régimen penitenciario de personas que han hecho tanto daño al país como es el caso de un cabecilla de una organización terrorista. Salvo eso, agradecer también el apoyo que se ha señalado el día de hoy, no solamente a la Procuraduría General del Estado, sino también a la Procuraduría Especializada Supranacional, que realiza un trabajo eficiente. Como toda organización dentro del Estado hay cosas que se pueden mejorar, pero estamos seguros que con el apoyo que se ha mencionado y el apoyo que se viene gestionando no desde ahora, sino desde hace algunos años, vamos a tener una defensa técnica cada vez más especializada. Voy a finalizar señalando solamente un punto que podría servir para llegar a algunas conclusiones. En los últimos 3 años, la Procuraduría Supranacional ha logrado que fenezcan en el sistema interamericano, en la Comisión Interamericana, 122 peticiones o casos. Actualmente el Estado peruano tiene en la Comisión Interamericana 301 peticiones o casos. Eso quiere decir que en 3 años hemos reducido, si hacemos una comparativa simple, casi el 40% de las peticiones que te tiene. Inclusive, si tuviera un informe de admisibilidad como este, eso no meritúa que llegue un informe de fondo, punto número 1. Y punto número 2, la Procuraduría en general, en representación al Estado peruano, ejerce una defensa efectiva y eficiente. Y la prognosis que se tiene de este caso es que inclusive no llegue a un informe de fondo ante la Comisión. Dicho esto, agradezco el tiempo y seguro habrá más. Sí, muchas gracias. Yo quería reiterar, como lo ha dicho el día de hoy la presidenta Dina Boluarte, desde Santa Rosa del Alto Yanajanca, otrora bastión del terrorismo y del terrorista artemio que fue capturado el 12 de febrero del 2002. Ella ha expresado, como todos los peruanos, su indignación por esta pretendida denuncia o petición de un terrorista condenado y ha anunciado que el Perú no destinará ni un solo sol, ni un solo centavo para indemnizar a estos criminales terroristas. Y como lo ha dicho el Procurador Público, nuestra posición es unívoca, es unitaria, es absolutamente firme. No vamos a retroceder en la defensa de la vida, la paz y la tranquilidad de todos los peruanos, menos en materia de terrorismo que tanto daño e insanía ha causado para los millones de peruanos. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Sí, a continuación vamos a iniciar la ronda de preguntas. Estas van a ser 3, las mismas que se realizaron previo sorteo entre los medios de comunicación. Primera pregunta a cargo de Iván Escudero de Panorama. Adelante. Buenas tardes, ministro, procuradores. Se ha mencionado respecto al tiempo que va a demorar el proceso mismo en la comisión. La pregunta es, ¿cuál es el tiempo en que va a salir libre el terrorista Pollay Campos? Porque en enero el INPE informó que al 2026 se cumplía la condena. De ser así, ¿cuál es el plan estratégico del gobierno respecto a la lucha contra el terrorismo? Toda vez que Contraloría detectó hasta el 2021 temas de lavado de activos en cajas municipales para financiamientos terroristas.
Sumado a ello, el plan denominado Plan por parte de la seguridad comprende en algún extremo, y de ser así me gustaría que lo pueda decir en concreto, ministro, la lucha frontal contra el terrorismo, toda vez que hay sentencias que se han cumplido y que están por cumplirse. Gracias. En relación a la duración de este proceso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la duración de un caso promedio ante la Comisión Interamericana es de 5, 6 o 7 años, ¿no? Nosotros no dominamos la línea del tiempo, eso depende de los organismos internacionales, pero en cualquier estadio de este proceso, la defensa del Perú va a ser enérgica y no va a tener contemplaciones para hacer prevalecer los derechos de los peruanos. Con respecto a lo segundo, a la sentencia del señor Pollay Campos, efectivamente hay un plazo establecido que vence el 2026. Y yo le pediría al señor Procurador Público especializado en terrorismo a que nos comente algo que ya lo hizo al inicio. Ya se han tomado las acciones para poder llevar a los tribunales a este terrorista por otros casos tan graves como los cometidos. Por favor, adelante. Sí, gracias, señor Premier. Como él lo ha referido, Pollay tiene cuentas pendientes con la justicia, ¿no? Hay un caso que la Procuraduría inició en el 2016, que ya ha sido formalizado ante el Poder Judicial la semana pasada por la Fiscalía, que es sobre la masacre del caso de las Gardenias, que es homicidios, genocidios, aniquilamientos de personas que tenían pues, cuestiones que los criminales del MRTA consideraban enemigos, ¿no? Estos crímenes se dieron hasta el año 92 por una política, ¿no?, establecida por el MRTA, cuyo autor y gestor fue obviamente el cabecilla Víctor Pollay y los demás miembros de la Dirección Nacional del MRTA, y por ello están denunciados y procesados por autoría mediata de esos homicidios, de esas masacres. El Poder Judicial ya ha recibido esa formalización la semana pasada. Hemos solicitado formalmente al Ministerio Público, a la Fiscalía del doctor Luis Valdivia, que requiera prisión preventiva contra Pollay y los demás acusados, denunciados, y estamos a la espera del pronunciamiento del fiscal, del pedido del fiscal. Asimismo, Pollay tiene otra investigación por apología al terrorismo. Como ustedes saben, hemos logrado, ¿no?, que ya haya condenas efectivas por el tema de apología, ¿no?, que ya es de conocimiento público. Pollay Campos, el criminal, hizo una apología a través de un libro, tanto a los condenados como al delito. Entonces, por eso fue denunciado inmediatamente. Ya esa investigación está a punto de formalizarse, la tiene la fiscal Ketty Garibay. Hemos solicitado al Ministerio Público, porque ya vencieron todos los plazos, para que formalice ante el Poder Judicial la investigación, y estamos a la espera de que el Ministerio Público tome la acción correspondiente. Por consiguiente, tiene esos procesos, y el cabecilla Pollay Campos va a tener que responder, y si bien es cierto en su proceso principal fue condenado a una pena temporal de 35 años que se vence en enero del 2026, va a tener que responder por estos juicios, y todo depende obviamente del Ministerio Público y el Poder Judicial, que confiamos emitan las resoluciones en el plazo establecido de ley. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Sí. Siguiente pregunta, por favor, a cargo de Patricia Ulloque, de Canal N. ¿Qué tal, ministros, procuradores? Buenas tardes. Quizás si se puede cerrar con esa pregunta del colega respecto a los plazos sería también interesante, pero plantearle adicionalmente, el ministro Maurate en la mañana mencionaba que había un abandono técnico por parte del petitorio del terrorista. Sin embargo, alguien por alguna razón habría generado este despertar, este interés para que el proceso ahora se reactive. Quisiera, por favor, claridad sobre esa especulación, quién estaría detrás de activar nuevamente el proceso que, según sus términos, estaba dormido. Y hay otra pregunta aquí, porque no es el primer terrorista
u organización terrorista que apela a la CID. En algún momento incluso el Estado peruano planteó alguna nota de protesta cuando Movadef planteó también una acusación del Estado peruano porque no se le permitía participar políticamente, cuando 3 organismos de fachada se reunieron en la CID, también amparando sus derechos. Entonces, ¿cabría dentro de la defensa política alguna nota de protesta frente a la CID si hay algún pronunciamiento benevolente respecto a este petitorio? Gracias. Sí, en realidad, de acuerdo al informe preliminar que habíamos recibido de la Procuraduría, ellos tenían un plazo de 4 meses más 2 para hacer observaciones a la demanda, a la admisibilidad de la demanda. Sin embargo, nosotros, y hoy día el Procurador ratificado, no tenemos ninguna notificación de que ellos hayan cumplido esa observación dentro del plazo señalado. Por eso, para mí, consideré que había un abandono técnico. Pero, en todo caso, ya sabemos que los plazos en estas instancias no son como los plazos procesales civiles, ¿no? Es decir, que si presentas después del plazo ya te declara extemporáneo y en buena cuenta ya no toman en cuenta tus observaciones. Entiendo que en este tipo de procesos, así sea extemporáneo, igual nos van a comunicar si es que se hubiese presentado. Nosotros no sabemos todavía eso, ¿no? Ahora, sí, la verdad que en este caso, la probabilidad, eso es lo que dije, la probabilidad de que estos casos se archiven es cuando justamente la otra parte no activa. Y en este caso no había activación, por lo menos notificación nosotros no teníamos, y por eso que la probabilidad era de que podría ser archivado. Por alguna razón, eso es lo que señalé en la mañana, este caso ha salido y obviamente esto mueve todos, posiblemente los abogados de la otra parte harán alguna acción, algo pasará, esperemos qué es lo que pasa y en fin, veremos finalmente cuál es la situación de este caso. De repente se archiva o no, pero eso ya lo veremos más adelante. Nada más. Si me permite, para darle respuesta a la primera pregunta. Durante la presidenta Boluarte, en el gobierno de la presidenta Boluarte, este terrorista no va a salir de prisión. Y las acciones para que cuando se cumpla su condena y la responsabilidad del gobierno del Estado para pedir la prisión preventiva y el enjuiciamiento y el procesamiento de este terrorista por los otros graves delitos de lesa humanidad ya se han pedido y solicitado a través de la Procuraduría para casos de terrorismo del Ministerio de Interior. En consecuencia, hacemos una invocación al Ministerio Público y al Poder Judicial para que actúen de manera célere y podamos consolidar estos procesos y evitar que este delincuente, esta hiena, pueda salir de prisión y seguir afectando los derechos de miles de peruanos. La siguiente pregunta, por favor. Sí, para finalizar, la siguiente pregunta está a cargo de Rosa Quincho, de La República. Adelante. Muy buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Plantean la salida del Perú de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos tras los últimos acontecimientos. ¿Cuál es la decisión que tomará el gobierno al respecto? El Perú pertenece al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y esta es una garantía para los 33 millones de peruanos. Nosotros somos respetuosos de los tratados internacionales, pero también, cuando debemos hacerlo, elevamos nuestra voz de protesta frente a actos que afectan la conciencia y la dignidad de millones de peruanos. Lo que podemos hacer como gobierno en este momento es garantizar la defensa efectiva y eficiente de los intereses del Estado ante estas tropelías procesales internacionales interpuestas por estos terroristas que tanto daño han hecho a la vida de los peruanos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Ha finalizado de esta manera la conferencia de prensa liderada por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Vamos a dar de esta manera pase a Estudios Centrales. Muy buenas. Culmina entonces la conferencia de prensa que convocó el presidente del Consejo de Ministros y que lo anunció además en horas de la mañana. Han enfatizado que es algo que ya lo habían explicado además expertos, que evidentemente la demanda que hizo el terrorista Víctor Polay Campos no es por el tema de la excarcelación, porque
lo que él plantea es que vulneraron sus derechos en torno a la libertad, a la posibilidad de que pueda estudiar. Y lo que han indicado entonces es que la respuesta del Estado se da en conjunto, que van a activar el grupo de trabajo intersectorial para la lucha contra el terrorismo y la defensa del Estado. Ha enfatizado el premier Alberto Otárola que va a tener una defensa enérgica. Pero buena la consulta que le hacía la colega al indicar si íbamos a presentar una nota de protesta respecto a la admisión que se ha dado de la demanda presentada por el terrorista Víctor Polay Campos. El premier ha dicho que cuando no ha especificado de que sí lo van a hacer, ha dicho de que se va a defender en la posición del Estado peruano, pero no ha sido enfático, explícito, mejor dicho, en dar esa respuesta, que es lo que también se quería saber, ¿no? Ya en anterior oportunidad se ha efectuado esta nota de protesta adicional, ahora al parecer no es lo que se va a realizar. Lo que han indicado es que van a reforzar los equipos de abogados también para la mejor defensa del Estado y que además se va a realizar una visita ante los órganos de derechos humanos para que también se sienta la presencia del Estado peruano. Esta reunión ha sido con autoridades del Ministerio de Justicia, los procuradores además que han estado presentes, y en base a lo que se venía cuestionando, porque evidentemente generó una ola de indignación tener el conocimiento de que se había admitido este proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al inicio se calificó incluso el accionar del gobierno como tibio. No se veía una respuesta contundente. Hoy salió en horas de la mañana el mensaje en la cuenta de Twitter de la Presidenta de la República, Dina Boluarte. De inmediato se pronunció también el premier y en ese mensaje aseguraba que se iba a realizar la reunión que hemos visto hoy en esta transmisión en vivo que estamos realizando, y las conclusiones a las que han llegado y las acciones que van a realizar frente a esta demanda admitida que ha hecho el terrorista Víctor Polay Campos, ex cabecilla del MRTA, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, lo que han enfatizado es que la defensa va a ser enérgica, que no se trata, además de la libertad de Víctor Polay Campos, que luego del 2026, cuando se cumple su condena, van a seguir los procesos de prisión preventiva, porque el terrorista, el condenado por terrorismo, tiene además otros procesos aún abiertos, y que se va a seguir trabajando junto con el Ministerio Público para que de inmediato entonces, una vez que se cumpla su condena por terrorismo, se active también el tema de la prisión preventiva por los procesos que tiene abierto. Atentos entonces a la respuesta que da el gobierno peruano, y en este caso han dado a conocer las acciones legales que van a realizar junto a la presencia de procuradores.